Capítulo 41. Sansa no era Arya. No deseaba ser guerrera ni bailarina acuática. Sansa observó a Arya entrenar con el extraño hombre llamado Sirio, pero ella misma hizo poco. Sí se dejó enseñar a desenvainar un cuchillo y a matar con él. Las historias de la Torre de la Mano eran demasiado vívidas y aterradoras como para renunciar por completo a aprender a defenderse. Cenaban a menudo con la reina, la princesa y Melisandre. La Dama Roja, o la Bruja Roja, como algunos la llamaban, se mostró mucho más cordial a su regreso a Rocadragón que en sus interacciones anteriores. Intentaba con frecuencia entablar conversación con Sansa y su hermana. Arya era brusca, pero su madre y Mordane le habían enseñado a Sansa a ser mejor, y se comportaba como una dama decente debía. Al menos, defendería el honor del norte con dignidad. Sansa se había acercado más a Arya y habían resuelto muchas de sus anteriores diferencias infantiles. Su hermana pequeña había madurado, pero en muchos sentidos, seguía siendo la misma niña irresponsable y desenfrenada que actuaba por debajo de su posición. Los guardias Stark le contaron que se rumoreaba que Melisandre había recurrido a visiones para guiar al rey, solo para que éstas llevaran al ejército al desastre. Afortunadamente, su padre y sus hermanos habían resultado ilesos. Rezaba con regularidad por su regreso sano y salvo de la guerra. Sansa extrañaba el esplendor de desembarco del rey, los grandes caballeros, el torneo y a todas las damas nobles y sus chismes cortesanos. Rocadragón era un lugar deprimente en comparación. Incluso preferiría estar en Invernalia con su madre. Extrañaba a Catelyn y al pequeño Rickon. Habían sucedido tantas cosas en tan poco tiempo. Quizá lo que más echaba de menos era la seguridad y tener a toda su familia junta. Sansa se había resignado a estar separada de su familia tras casarse con Joffrey, pero ahora no se casaba con él y seguiría estando separada de ellos. Era todo tan injusto. Poco después de enterarse de la captura de su tío Edmure, Melisandre se acercó a Sansa mientras ella cosía. Lady guardó silencio, pero sus ojos seguían cada movimiento de Melisandre. Sansa percibió la desconfianza que emanaba de su lobo Argo. Era una sensación extrañamente inquietante, como si estuviera en dos lugares a la vez. Lady Sansa, la situación está cambiando. ¿Qué haría para garantizar la seguridad de su familia? ¿Qué puedo hacer? Hay mucho que puedes hacer. Quería conocerte mejor a ti y a tu hermana antes de pedirte esto, pero el tiempo apremia y pronto te enviarán a Invernalia. ¿Invernalia? ¿Nos vamos a casa?, preguntó Sansa, con una repentina esperanza creciendo en su pecho. Sí, niño. Podrías perder una oportunidad. La noche es oscura y llena de terrores. Si no actuamos, solo se oscurecerá más. Te lo vuelvo a preguntar, niños lobo, ¿qué darías por ver a tu familia a salvo? Haría cualquier cosa, pero no entiendo. ¿Qué me pides? El Señor de la Luz me ha otorgado dones. Con el sacrificio adecuado, puedo lograr grandes cosas y fortalecer mi conexión con el Dios de la llama y la sombra. Sansa se sentía inquieta. Era hija de los 7. Hablar de R'hllor siempre la ponía nerviosa. Los antiguos dioses del norte eran una cosa, pero esta deidad extranjera la ponía nerviosa. Sacrificio de sangre. Tú y tu hermana descienden de los reyes del invierno. Hay poder en ello, respondió Melisandre, con sus ojos rojos imposibles de apartar la mirada. Con sangre, aunque no la suficiente para matarte o dañarte permanentemente, puedo hacer mucho más. Puedo penetrar el velo de misterio sobre el mañana venidero, y mucho más. Sansa se mordió el labio y miró a su alrededor nerviosa. ¿Y si me niego? Melisandre la miró fijamente durante un largo instante. No lo harás. Ya lo veo. Tú, dispuesta a dar tu sangre para asegurar que tu familia no sufra la muerte y el tormento a manos de nuestros enemigos. Lady dejó escapar un gruñido bajo, pero los ojos de Melisandre no se apartaron de los de Sansa. Lo difícil será convencer a tu hermana, pero eres la mayor. Convéncela de que es necesario, y te prometo que tu padre y tus hermanos sobrevivirán a las próximas batallas. Melisandre finalmente dejó de mirar a Sansa. Si no lo consigues, estarán condenados, como todos nosotros. Sansa se estremeció y sintió que su cuerpo pasaba del frío al calor. Buscó consuelo en Lady. No podía dejar que su padre y sus hermanos murieran, no podía. Lo haré. La convenceré, y podrás tener nuestra sangre. Pero tienes que prometer que Arya también estará a salvo, no solo los demás. El propio R'hllor lo garantizará. No tienes nada que temer, niña. Ahora vete. Debe hacerse en los próximos 2 días, o la oportunidad se perderá. XXXX. Margaery Tyrell se había tomado la noticia de la muerte de su padre tan bien como era de esperar. Se mantenía tranquila con los demás, pero se permitía llorar por el hombre típicamente jovial que la había engendrado.
Margaery guardaba muchos recuerdos entrañables de hablar, reír y cantar con su padre. Lo echaríamos muchísimo de menos. Todo el jardín estaba de luto. Por su señor, pero también por los muchos otros que habían muerto. Primos, amigos y guardias que habían conocido durante toda su vida se encontraban entre los desaparecidos y caídos. La ignorancia era a menudo un tormento aún más cruel. A pesar de su propio dolor, Margaery hizo todo lo posible por animar a la gente. Se reunió con sus primos, visitó el clan y se mostró valiente ante todos. Escribió cartas a su nobleza sobre los muertos confirmados, elogiando su valor y plasmando sus condolencias en pergamino. En los días oscuros del dolor, unas pocas palabras amables pueden levantar el velo por unos instantes. No era mucho, pero era todo lo que podía hacer. Tras unos días de luto, Margaery fue invitada a la reunión familiar con su madre, su hermano y su abuela. A ellos se unieron Lionette, la esposa de su hermano, y Ser Vortimer Crane, el maestro de armas de Alto Jardín. Willas comenzó la reunión con un reconocimiento de las enormes pérdidas que todos habían sufrido, antes de pasar a lo que se debería hacer ahora. He ordenado a Ser Garland que tome Lannisport de inmediato y capture a tantos nobles de las tierras del oeste como pueda. Los Lannister aún no han revelado qué nobles han capturado, pero seguro que algunos sí. También están los gemelos Redune, que siguen en las garras de esa mujer. Su madre, Allerie, asintió bruscamente. Bien. Que destruya el lugar, que queme los muelles por completo. Eso lastimará a Tyrion más que cualquier otra cosa. No, respondió Villas. Siempre podemos amenazar con eso más tarde, pero podría ser importante para nuestros propios fines si llegamos a un acuerdo con los hijos del hierro. He enviado a Sir Olymer Tyrell a pique. Balon no ha respondido a ninguna carta. Quizá una visita noble le ayude a calmar su orgullo. Olenna chasqueó la lengua. Deberías haber hablado con nosotros sobre esto antes de enviarlo. Balon es un perro quisquilloso. La diplomacia no funcionará. Willas se encogió de hombros. El tiempo apremiaba y no quería perturbar tu dolor. Sus métodos no son los nuestros, pero le he hecho una petición muy halagadora. Elogio sus esfuerzos por perjudicar a los Lannister y le pido que participe en un asalto conjunto, además de ofrecerle una mayor parte del botín de cualquier esfuerzo conjunto. La riqueza de las minas de las tierras del oeste, tierra adentro, debería tentar su codicia. Si colaboramos para aumentar su riqueza, espero que no intente atacar el dominio con sus incursores. Margaery vio que su abuela parecía apaciguada. No es un mal plan, pero con muchas manos se facilita el trabajo. Preferiría hacer algo constructivo para vengar a Loras y Massey. Sí, abuela, respondió su hermano antes de cambiar de tema. Tenemos algunas reservas que podemos usar para reforzar a Orton Merryweather y a los supervivientes de la batalla de Kingsspire. Me resisto a comprometerlas. En cambio, he intercambiado correspondencia con Doran y estamos considerando la posibilidad de que Lord Orton viaje al sur y ayude a Dorne a someter las marcas dornienses. Después de lo que esos malditos aceitosos te hicieron en la pierna, respondió Allerie. Willas suspiró. Madre, esto fue un accidente. Han pasado años, y me llevo bien con Oberyn. No pretendía hacerme daño. Nuestras dos familias tienen una historia, pero ambos luchamos en el mismo bando durante la rebelión de Robert. Es hora de que lo hagamos de nuevo. Con la ayuda de las lanzas dornienses, podemos someter el sur. La moral de la antigua gran oeste de mi padre debe estar por los suelos. Algunas victorias, con nuevos aliados, pueden reforzarla y prepararlos para luchar de nuevo contra el viejo león. Olenna sintió. Sí, es un buen plan, pero Doran es astuto. Necesitamos más que palabras al viento para asegurar nuestras casas. Debemos unirlas para asegurar nuestra unidad. Margaery parpadeó. Sin duda se refería a ella. Willas seguía soltero, pero probablemente una novia dorniense no figuraba en la oferta. El sistema de sucesión de Dorne era diferente al del resto de los 7 reinos. Arianne Martell era la hija mayor de Doran y gobernaría Dorne. Un matrimonio entre Willas y Arianne podría funcionar, pero cada uno querría conservar su puesto de poder. Margaery era vagamente consciente de que ese matrimonio se había mencionado en el pasado, pero no había dado ningún resultado, y dudaba que se reviviera. ¿Con quién quieres que me case? Willas se sintió un poco incómodo. No estoy seguro de que Oberyn sea un buen partido para ti. Adora sus aventuras amorosas y no las abandonaría. Si eso significa fortalecer a la familia, lo soportaría, respondió. En realidad, a Margaery le importaban un poco los ideales de romance y amor con los que soñaban sus primas. El matrimonio era cuestión de seguridad y poder. Podemos hacer la oferta, pero creo que sus hijos podrían ser una mejor pareja. Kemtin es el mayor y sería la mejor opción. No sé si Doran tenía a alguien más en mente para él. Willas dio un sorbo a su taza y continuó.
No es que le desee ninguna desgracia a Ariane, pero si resulta infértil, la línea sucesoria de Dorne fluiría a través de ti, hermana. A menos que tengas alguna objeción, te ofrecería emparejarte con Quentyn, luego con Tristán y luego con Oberyn. No tengo objeciones, hermano. Haré todo lo que pueda para ayudar a nuestra familia. Huilla le sonrió. Bien. Suponiendo que acepten, te enviaremos a Lanza del Sol para un matrimonio inmediato. ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿En medio de una guerra? Objetó su madre. Margaery vio que el rostro de su abuela se arrugaba de irritación. Claro que debemos hacerlo pronto. El objetivo es asegurarnos de que los Martell estén unidos a nosotros de alguna manera. Alerien nunca había podido argumentar con éxito contra su suegra, así que ni siquiera lo intentó. En cambio, se limitó a mirarla con lágrimas en los ojos. Pensé que tendría más tiempo con Margaery. Huilla se extendió la mano y estrechó la de su madre. Madre, deberías acompañarla y ayudarla a planificar la boda. Alejarte de Alto Jardín y de tu dolor te vendría bien. La familia había llegado a un acuerdo, y la oferta saldría ese mismo día como cuervo. Leonete habló por primera vez. Huillas, sigues sin esposa. Ahora eres el señor de Alto Jardín y señor supremo del dominio. ¿No es hora? Huillas exhaló. Mi situación es algo distinta. Con mi pierna, no participaré en ninguna lucha. Tiene razón. Necesito casarme. Mantener correspondencia con Eddard Stark y el rey Stannis es difícil, ya que están en movimiento, pero busco una pareja que nos una a nuestro nuevo rey. Sansa Stark es la mejor candidata, y la oferta ya está hecha. Margaery no sabía mucho sobre las casas del norte, pero Eddard era la mano del rey Stannis. Tener a su hija unida a los Tyrell aseguraría su posición y, con suerte, mitigaría cualquier rencor que Stannis aún albergara por el asedio de Bastión de Tormentas. La casa Tyrell podría haber perdido al líder de su casa, pero seguiría fortaleciéndose. XXXX. Disponer de tiempo en Arenal me permitió volver a realizar pruebas con mis fórmulas mágicas. Para mi sorpresa, ahora era aún más fácil realizar proezas mágicas. Cualquier resistencia o obstáculo que hubiera existido para alterar la realidad mediante la aritmética se había disipado. No tenía cerca ningún lobo huargo, así que solo pude concluir que mi hipótesis anterior era errónea. Algo más estaba sucediendo, y no tenía una buena explicación. Lo que sí sabía era que ahora tenía acceso a muchas más reservas en caso de combate. Las mejoras de reflejos podían mantenerse activas durante bastante tiempo, siempre que no usara demasiadas fórmulas. También me vendría bien más poder con mis armas arrojadizas, aunque en cierto punto sería demasiado obvio. Aún así, en una situación de vida o muerte, lanzar una daga capaz de derribar a un caballero con armadura de placas tenía su utilidad. Desafortunadamente, volar no era una opción. Podría lograr una versión simplificada, pero el problema era que no podía aplicar un vector de fuerza continuo sin un orbe de computación. En cambio, sería más como una serie de vectores. Ir directamente en una dirección a la vez era factible. Pero incluso entonces, solo si la dirección era vertical. Si aplicaba un vector horizontal, la gravedad me arrastraría hacia abajo. Los vectores diagonales eran prometedores, pero las ecuaciones se volvían más complejas al no aplicarse a una superficie uniforme como la planta de los pies o todo el torso. Usar mucha energía mágica para, básicamente, saltar por el aire podría valer la pena, pero tampoco podía hacerlo muy rápido debido a mi incapacidad para usar una fórmula de refuerzo corporal adecuada o para mantener una capa protectora al aplicar esos vectores de fuerza. Si me exigía demasiado, podría sufrir un latigazo cervical. Perdí mi orbe de cálculo. Tener una pequeña computadora contigo que se encargaba automáticamente de estos cálculos y permitía un vuelo seguro facilitaba mucho las cosas, ¿quién lo hubiera dicho? Pero estuvo bien. Seguía extasiado con mi mayor resistencia mágica. Si alguna vez terminábamos con esta guerra inútil, también podría dedicar mucho más tiempo a realizar experimentos y ajustar fórmulas para maximizar el rendimiento. En un futuro lejano, tal vez incluso diseñar dispositivos que pudieran acoplarse a mí para ayudarme en mi vuelo simulado y así solucionar los problemas. Lo dejaré para otro día. Nos marchamos de Arenal con buenos ojos. Lum, con la ayuda de Ser Barlow y Ser Jaspar, había superado mis expectativas. Más de 3.500 hombres habían accedido a luchar bajo mi bandera. La selección había llevado bastante tiempo, y tuve que darles más personal para que revisaran a todos los interesados. Sería fácil que alguien afirmara falsamente que estaba de mi lado cuando solo actuaba como espía. Finalmente, reclutamos a más de 100 personas que preguntaban sobre las intenciones de los interesados y su sinceridad al unirse. Si el entrevistador tenía alguna duda sobre su honestidad, lo rechazaban.
Después, realizamos una segunda ronda de entrevistas y reducimos aún más las opciones. Al final, aceptamos a poco más de 2000. Sin duda, habíamos eliminado a una gran cantidad de usuarios de lanzas que, por lo demás, eran decentes, pero con suerte esto reduciría el temor a ser traicionados. Fiel a mi palabra, liberé a todos los reclutas. Se quedaron sin armas y con poco más de pan para un día y un odre de agua. Se les ordenó abandonar inmediatamente las inmediaciones de Arenal. Algunos probablemente serían víctimas de bandidos, enfermedades y hambre, pero la guerra era algo terrible, y no tenía ningún deseo de alimentar bocas innecesarias. A los hombres del norte los traté de forma un poco diferente. Les pedí que juraran que regresarían al norte. A quienes lo hicieron, les di un bulto con comida para una semana y una daga. A quienes no lo hicieron, les di lo mismo que a los reclutas de las tierras de los ríos. ¿Cumplirían la mayoría un juramento? No estaba seguro, pero algunos sí. La nobleza y los caballeros capturados permanecieron en Arenal, y dejé a Sir Gladen al mando. Él la defendería con 1000 hombres, la mayoría de los cuales eran hombres de armas o caballeros entrenados. Arenal merecía su reputación de fortaleza impenetrable. Mientras la vigilaran atentamente, sería casi imposible que alguien la tomara. Nuestra buena racha continuó cuando el anciano señor del cruce aceptó nuestra propuesta después de que Tywin accediera a respaldar a los Frey por la supremacía de las tierras de los ríos una vez terminada la lucha. Eso y las propuestas de matrimonio sellaron el acuerdo. Enviaría poco más de la mitad de su tropa bajo el mando de Ser Esteban Frey y se encontraría con mis estandartes en el cruce. Ellos tenían que viajar más lejos que nosotros, así que llegaríamos primero. Esto nos haría esperar un poco, pero nos permitiría aprovechar el tiempo para tomar un control más completo de las zonas circundantes. Entre los hombres de Ser Lile, las levas adicionales de las tierras de los ríos que se unieron a nuestra causa y las fuerzas de Frey, mi ejército sería mayor que el que comandé en el Tridente. Ser Décimo aún no se había mostrado en esta vida, pero siempre desconfiaba de sus maquinaciones. Que las cosas marcharan bien por el momento no significaba que no estuviera acechando en las sombras el momento en que bajara la guardia. Estaba preocupado por las tierras de la tormenta. No haber reclutado a todos significaba que tenía más defensores de los que mis enemigos probablemente creían, pero los que no había reclutado a propósito eran los más débiles. Los menos competentes, los que eran algo veteranos o no destacaban físicamente. Poco podían hacer para vencer en el campo de batalla todo el poder de Dorne. Sabía que mi abuelo se mostraba cauteloso hasta que supiéramos dónde atacaría Stannis, pero Lord Beric y los señores de la Marca debían ser quienes defendieran las tierras de la tormenta. Una vez que supiéramos dónde desembarcaría Stannis, presionaría con más fuerza para defender las tierras de la tormenta, y él tendría que escuchar mis preocupaciones. Al fin y al cabo, estaba salvando las tierras del oeste. Nuestra marcha hacia la encrucijada transcurrió sin obstáculos. Aproveché ese tiempo para poner al día mi guardia de la tormenta sobre las tierras del oeste. Mis conocimientos de geografía, nobles, fortificaciones y demás me vinieron de segunda mano como parte de mi formación, pero la información debía ser sólida. Por supuesto, utilicé a Ser Lile y Lum como caja de resonancia y confirmación de los detalles que me habían enseñado. La información se difundió entre el resto de la guardia de la tormenta, y ahora todos tenían un conocimiento práctico de las tierras del oeste. Estaba revisando la información más reciente que los exploradores habían compartido el primer día en la encrucijada. Ser Lile y Ser Theo eran mi escolta cuando anunciaron a un jinete que llegó sin aliento. Un mensaje desde el nido de águilas, solo para los ojos de Lady Myrcella. Tomé la carta y examiné el sello. No parecía manipulado y contenía el sello de Arryn. Este tipo de cosas podían falsificarse, pero parecía improbable. El contenido de su carta me sorprendió. Escribió sobre cómo los señores del valle estaban ansiosos por participar en la guerra, pero no había acuerdo sobre con qué bando debían alinearse. Cualquiera de las dos opciones provocaría amargas disputas. Ofreció la oportunidad de discutir esto en el nido de águilas con la nobleza del valle. Además, deseaba que el asunto se decidiera en el juicio de los 7. Eso debería permitir que incluso los más fervientes partidarios de un u otro bando aceptaran los resultados. Sonreí. Esto era perfecto. Con el valle en la mano, la ventaja numérica de mi tío se vería reducida. Mi estratagema con Lord Royce había funcionado. Lord Tyrion no había compartido ninguna noticia de Lord Baelish ni de su propia misión para convencer al valle de que se uniera a nosotros, pero puede que también hubiera tenido éxito. Ser Lile, usted mencionó antes que deseaba participar en una prueba de combate. Bien, ¿qué le parece una segunda prueba de los 7? El hombretón sonrió. Sí. Por favor, Lady Myrcella, sería un honor para mí ser uno de sus 7. Ya lo pensaba. Y Ser Theo, tú también.
Más que nuestras victorias en el campo de batalla, esta batalla será el punto de apoyo sobre el que pivote esa guerra. Lyle me miró confundido. Reprimí un suspiro y le expliqué que era un punto de apoyo. La educación que recibían los nobles en Poniente era irregular. Al menos la mayoría sabía leer y escribir, la mayoría. Ser Lyle no era tonto, pero tenía poco interés en los maestres y los libros. Por suerte, tenía carisma en el campo de batalla, era corpulento y bastante hábil en el combate. Los rasgos de Certeo se entrecerraron. ¿Llevaremos a nuestro ejército a la Puerta Sangrienta o lo mantendremos aquí mientras esperamos a los Frey? Un pequeño contingente podría cabalgar más rápido, pero las montañas de la luna albergan tribus bárbaras, y los guardias de Arryn rara vez se aventuran lejos de su puerta. Dejaremos un pequeño contingente aquí, pero llevaremos el grueso de nuestros estandartes a la Puerta Sangrienta. Ver acercarse un ejército bien disciplinado podría hacer que algunas de las casas del valle, aún indecisas, reconsideren su postura. El nido de águilas no está tan lejos y no nos retrasará más de un par de semanas, ya que, de todos modos, estamos esperando a Ser Estebrón. La razón principal es que desconocemos dónde está Stannis. Sí, en cambio, regresó a las tierras de los ríos, no quiero que me pille desprevenido. Certeo asintió. Entonces marchamos de nuevo. Sí, enviaremos una respuesta lo más rápido posible y partiremos mañana. XXXX. Lannisport. Contaba con una sólida guardia urbana. También albergaba a varios nobles y a varios caballeros. Intentó, además, armar apresuradamente una milicia de gente común. Aún así, se encontraba en una situación de inferioridad numérica. Tenían murallas, pero no eran las grandes murallas de un castillo, sino más cortas y fáciles de sortear con algo tan sencillo como unas simples escaleras. Había llegado la noticia de que debía tomar la ciudad a toda prisa. Su padre había muerto, y el principal ejército de la cuenca había sido gravemente dañado gracias a una trampa de fuego salvaje tendida por el astuto viejo león. Garland lloraba la pérdida de su progenitor. Había sido un buen padre. Como todos los hombres, había cometido errores, pero lo había intentado y siempre había sido generoso al demostrar su amor a sus hijos. Garland era el hombre que era hoy gracias a la educación de su padre. Tomar la ciudad y asegurar algunos rehenes nobles era el objetivo principal, además de asestar un golpe a los Lannister. La moral era un asunto delicado, y sufrir una derrota tan abultada pesaría mucho en la mente de todo el dominio. Eso, hasta que se supiera la noticia de una nueva victoria notable. Lannisport sería esa victoria. Garland sabía que este era un objetivo prioritario y ya había preparado lo necesario. 60 escaleras y 2 grandes arietes cubiertos. Colocó a sus arqueros para apoyar el asalto. Sus arcos podrían alcanzar fácilmente las murallas, obligando a los defensores a agacharse. Sus propias fuerzas tendrían que enfrentarse a las flechas, pero para eso estaban los escudos. Sería un asalto sangriento, pero los defensores se verían obligados a dispersarse para detener los diversos ataques que se producirían simultáneamente. La cubierta del ariete impidió que el agua hirviendo, las rocas y las flechas dañaran gravemente a quienes estaban debajo. Garland vio a los guardias de Lannisport reunirse alrededor de la puerta, preparándose para defenderla en caso de derrumbe. Gritó órdenes, y otra oleada de escaleras se adelantó. Esta vez se unió a ellos. Estaba blindado de pies a cabeza con placas, pero eso no le impedía moverse. Garland siempre se había sentido cómodo con la armadura, y sus largas horas de entrenamiento le permitían soportar el peso con facilidad. Su guardia personal, compuesta por hombres de armas y caballeros de élite, entró corriendo con él, y su embestida contra los frenéticos guardias que intentaban defenderse fue un éxito. Garland se echó hacia atrás para esquivar el golpe, luego se impulsó desde el último peldaño de la escalera y le estrelló la empuñadura en la cara. Subiendo a la muralla, su espada se movió buscando ecos en la armadura mientras despejaba el camino para el resto de sus hombres. Tras tomar esta parte de la muralla, avanzaron en ambas direcciones para enfrentarse a los demás defensores, y pronto contaron con una cantidad muy superior de soldados Tyrell. Era solo cuestión de tiempo. Los defensores que rodeaban la puerta retrocedieron hacia la ciudad, y el ariete tardó varios minutos más, pero cumplió su función y la puerta fue suya. Los Lannister aún no se habían rendido. El líder de Lannisport era Jaren Lannister, jefe de la rama menor de los Lannister, separada de la línea principal por al menos 8 o 9 generaciones. Garland esperaba que, una vez que se abrieran brechas en las murallas, presionaría por una rendición condicional en lugar de obligar al ejército del dominio a luchar a través de la ciudad. Parecía que lo estaría dificultando. Garland ordenó el avance y buscó cualquier concentración de caballeros enemigos. Se encontró luchando contra un caballero Lannet que manejaba un hacha con cierta destreza. Sin embargo, Garland nunca le dio espacio para trabajar.
En un instante, la espada de Garland asestó golpes desde la cabeza del caballero de las tierras del oeste. El hacha se elevó, y Garland la esquivó fácilmente en lugar de recibir el golpe. Asestó un golpe en la articulación del codo del brazo del hacha, provocando que su enemigo gritara y soltara el hacha. «Me rindo». Garland asintió y llamó a uno de sus escuderos para que vigilara al hombre mientras avanzaba. La lucha fue feroz y los defensores valientes, pero al final, la fuerza de los números y la calidad hicieron que la derrota de los Lannister fuera tan inevitable como la salida del sol. Durante la lucha, ya se estaban produciendo saqueos. Lannisport era rico, y se apropiaron de joyas, ropa fina, botas y caballos. Garland no prohibió a sus hombres hacerlo. Era lo que se esperaba en la guerra. Los había amonestado por masacres y violaciones sin sentido. Esas acciones los llevarían a la horca. En general, los hombres obedecieron. La primera lección se había extendido por el campamento. Algunos señores de Lannisport habían muerto en la lucha, pero no Jaren Lannister, su hijo pequeño, ni varios Lannet, Landis y Lantels. Aparte de Jaren, nadie pertenecía a la alta nobleza, pero había suficientes para, con suerte, asegurar la liberación de los gemelos Redune y otros que pudieran haber sido capturados en el desastre del Bosque Real. Garland había cumplido con su deber. El siguiente paso era sitiar Rocca Castelli. Sin embargo, no habría asaltos. Se trataba de un asedio. Pero eso no requeriría todo el poder de su ejército. Su hermano le había escrito sobre la posibilidad de colaborar con los Hijos del Hierro, algo que le preocupaba. Ya era bastante difícil mantener a raya a sus propios hombres, y esos eran hombres del dominio, no saqueadores y piratas salvajes. Entendía por qué su hermano quería que trabajaran juntos. El objetivo era disuadir a los Greyjoy de atacar el dominio mientras Garland y su familia luchaban contra los Lannister. Pero aún así, Garland tenía la sensación de que la siguiente etapa de la guerra iba a ser mucho más difícil que el saqueo de Lannisport. XXXX. Melisandre lo tenía todo en su sitio. La mayor de las Stark había logrado convencer a su hermana de la importancia de su trabajo. Ambos lobos habían sido encerrados en jaulas, y se habían asegurado de que los guardias Stark no estuvieran cerca del jardín de Aegon, el lugar donde Sansa y Arya debían encontrarse con Shireen para tomar el té y los pasteles. La princesa estuvo notablemente ausente, y el jardín fue reformado, permitiendo que una gran hoguera crepitara en el aire nocturno, con un tono casi idéntico al del cometa que brillaba en el cielo nocturno. La reina también estaba allí, junto con varios de sus guardias maleales. Sansa y Arya llegaron como prometieron, y Arya la miró con los ojos entrecerrados. «Será mejor que diga la verdad o mi padre te matará». Melisandre sonrió ante la certeza de la declaración de la niña. Arya era peligrosa, o lo sería pronto. Las llamas habían demostrado su destreza con la daga y las espadas delgadas que usaban los danzantes del agua. Sería peligrosa, pero no para Melisandre. He hablado con tu hermana con sinceridad. Solo soy un humilde sirviente del Señor de la Luz. Tu sacrificio revelará muchas verdades. Con estas verdades, podemos asegurar el destino de Azor Ahai y la seguridad de tu familia. Ahora, ven y despójate del brazo. Arya dudó un momento, pero luego avanzó con paso seguro. Su hermana Sansa se estremeció un poco y se acercó lentamente a Melisandre. Ahora, las tres estaban frente a las llamas. Un breve pensamiento intrusivo invadió la mente de Melisandre. ¿Serían suficientes estos dos descendientes de los reyes del invierno para despertar a los poderosos dragones si los arrojaba al fuego? No, Azor Ahai ni siquiera estaba en la isla, y no había tenido ninguna visión de las chicas Stark muriendo en llamas. Despejando sus pensamientos, sacó la espada de su cinturón. Se ceñiría a sus planes y usaría su sacrificio de sangre para potenciar sus visiones. Melisandre tomó la mano de Sansa y levantó el brazo. Con un tajo certero y rápido, su sangre se derramó en el jardín de Aegon el Conquistador. Las llamas rugieron mientras Sansa lanzaba un grito de dolor. Los lobos aullaban a lo lejos. Melisandre le soltó la mano y uno de los guardias le vendó el brazo apresuradamente mientras Melisandre cortaba a Arya de la misma manera, su sangre goteando al suelo. La niña no gritó ni se inmutó. Ahora, miraba las llamas rugientes, buscando el futuro. El poder de la sangre intensificaba su acción. Nunca había visto tanto, demasiado. Las llamas parpadeaban tan rápido que sus ojos no podían distinguir patrones. Sentía que sus extremidades temblaban mientras se obligaba a concentrarse. Rezó y doblegó su voluntad para ver. 3 dragones. Los vio nacer. Vio un caballo consumido por las llamas. Esto era el pasado. 3 dragones habían nacido, y ella sabía que había sido reciente. Vio más. Un dragón, prácticamente solo y vulnerable, rodeado de enemigos.
Melisandre no sabía por qué sabía que era hembra, pero lo sabía. Vio más. Un dragón, custodiado por cuervos. Crecía rápidamente, pero el enemigo, el verdadero enemigo, venía a por él primero. El gran otro, el frío inmenso que venía del norte y que congelaría el mundo entero. Vio arañas azules dominadas por abominaciones. Su cuerpo se convulsionó y no se atrevió a ahondar más en esa visión. Vio más. Un dragón, custodiado por un grifo. Esperaba algo, pero la impaciencia crecía. Todo esto significaba algo. Era importante, pero necesitaba algo tangible, útil, que entregara a su rey, a Azor Ahai renacido. Deseó las llamas y suplicó a Arjor que le diera visión a Azor Ahai y su futuro. Vio más, pero no era Stannis. Era el rostro de un joven que acababa de alcanzar la madurez. Compartía el rostro alargado que se parecía al de Eddard Stark. Cabello castaño oscuro, casi negro, y ojos grises. Las llamas crepitaban, y vio a un lobo huargo blanco como la nieve a su lado. ¿Qué era esto? Stannis era el príncipe prometido. Cumplía todos los requisitos. Renacido entre la sal y el humo, tenía sangre de dragón por parte de su abuela. Y lo que es más importante, en visiones de años atrás, vio a hombres vitoreándolo y anunciándolo. Azor Ahai. Se le erizó la piel al darse cuenta. Algunas cosas encajaban con las profecías, pero otras eran obra suya. Había tenido una visión futura de ella misma apoyando a Stannis Baratheon como Azor Ahai. Las llamas danzaron. Volvió a ver al joven. Su visión nunca había sido tan clara. Este era Azor Ahai. Él también tenía la sangre del dragón. Su visión anterior de un lobo acariciando a una cría de dragón, había supuesto que era el hijo bastardo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Eddard Stark prácticamente había confirmado su suposición. El poder aún vibraba en el aire. Era desesperante. ¿Cómo podía estar tan equivocada? ¿Cómo? Las llamas aún la llamaban, y no permitiría que este poder se desperdiciara. Miró más profundamente, dejando que su mente divagara hacia eventos importantes, sin buscar nada específico. Más visiones la asaltaron. Un kraken agarrando un cuerno gigante. Un hombre con armadura pesada en un bote. Su armadura ardía, pero él solo reía, aparentemente ileso. Un demonio de ojos azules rugía de ira mientras una víbora lo golpeaba en el talón. Se desplomó, agotada y más débil que en más de un siglo. Un guardia se acercó tímidamente para ofrecerle ayuda, y ella la aceptó. Melisandre pensó en los lobos huargos que había en la isla. Sansa, Arya, lo han hecho bien. Gracias. Tengo una pregunta sobre sus lobos. Entiendo que sus hermanos Robb y Bran también tienen lobos huargos. ¿Rickon también tiene uno? Sí, ¿por qué? ¿Está en peligro? Respondió Arya inmediatamente. No más que todos nosotros. Entonces había 5 lobos, uno por cada hijo de Lord Stark. Arya asintió. Eran 6. Jon Snow es tan hijo de nuestro padre como mis hermanos. Es de cuna baja, pero no como la mayoría de los bastardos, Lady Melisandre. Es bondadoso y obediente, añadió Sansa. Melisandre sintió que su mundo se tambaleaba. Stannis no era Azor Ahai. Era Jon Nieve, el hijo secreto de Rhaegar Targaryen. ¿Dónde está Jon Nieve? ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó Arya. Podría ser importante. Lo vi en una de las visiones. Se unió a la Guardia de la Noche. Está en el muro. Melisandre cerró los ojos. Claro que sí. Era el dragón protegido por cuervos al alcance del gran enemigo. Abrió los ojos. Gracias, de verdad, has hecho más por proteger el reino de los hombres de lo que crees. Con esas palabras, Melisandre se marchó. Tenía que zarpar pronto hacia Guardia Oriente junto al mar. Había perdido demasiado tiempo con el impostor. Melisandre solo esperaba llegar a tiempo para ayudarla a cumplir su destino antes de que su gran enemigo extinguiera la única esperanza del mundo. Fin del capítulo 41. Capítulo 42. Llegué a la puerta sangrienta con mi anfitrión e hice mis selecciones para la prueba de los 7. Al igual que con las tierras de la tormenta, sospechaba que podría convencer a varios notables para que se aliaran conmigo y me gustaría tener al menos un caballero del valle de mi lado. Así, también sería su victoria. Ser Barristan necesitaba quedarse con mi ejército, así que estaba fuera. Además, prefería una batalla a pie. Había dejado a Ser Gladen en Arenal. Mis 5 guerreros adicionales serían Brienne, Ser Lyle, Ser Aris, Ser Jaspar, Ser Theo, y mi suplente sería Ser Barlow. Dependiendo de si quería quejarse, podría tener que reemplazarlo con Ser Bonifer si ningún caballero del valle se presentaba. Ser Barlow era más joven y corpulento, así que sería la mejor opción. Sin embargo, con mis propias habilidades, la verdad es que no estaba tan preocupado. Ser Bonifer, a pesar de lo fastidioso que era, también tenía fama de piadoso.
Cuando tu apodo era el bueno, sería un abuso criminal de imagen pública no tenerlo conmigo en el nido de águilas. La puerta sangrienta contaba con una guarnición completa y estaba lista para repeler a cualquiera que se acercara sin su permiso. El paso que conducía a la puerta solo podía albergar 4 caballos uno al lado del otro. 2 robustas torres de vigilancia conectadas por un puente custodiaban la estrecha entrada. A su manera, era más difícil de tomar que Arenal. Sería imposible tomarla por sorpresa, y una lluvia de flechas proveniente de ambos lados convertiría un asalto frontal en una pesadilla. Solo se nos permitió una docena de participantes, un número bastante reducido dada la situación, pero entendí que Lisa era una mujer paranoica y temerosa, así que no armé ningún escándalo. Junto con mis luchadores elegidos, traje a algunos de los escuderos y a Laura Rothfeld. Desde allí, tuvimos que viajar todo el día para llegar a las puertas de la luna, que se encontraban al pie de la montaña. Con un castillo como Dios manda, este era el hogar de invierno de la familia Arryn. En la temporada de nieve, el nido de águilas era simplemente demasiado frío para servir de hogar. Las puertas de la luna eran una fortificación adecuada, y pasamos la noche allí. Lord Néstor Royce ya estaba en el nido de águilas, y en su lugar nos reunimos con su castellano, quien nos dio pan y sal y luego un festín como Dios manda. Conocí a los hijos adultos de Néstor, Ser Alvar y Miranda Royce. Ambos nos dieron una cálida bienvenida. Les pregunté quiénes eran los mejores caballeros del valle. Surgieron algunos nombres: Ser Bardy Segin, Ser Lincoln Bray, Ser Lothar Brune y Ser Marin Belmore, todos caballeros de renombre con reputación de habilidad. Por la mañana continuamos nuestro ascenso. Tras las puertas de la luna, había 3 castillos de paso: piedra, nieve y cielo. El camino piedra y nieve no se podía recorrer a caballo. En su lugar, nos dieron mulas. Una chica llamada Mía Piedra nos acompañó para cuidar de los animales. Los rasgos de la chica me hicieron reflexionar. Se sabía que Roberta había engendrado una hija bastarda en el valle, y la joven que tenía delante bien podría ser ella. Era alta, tenía el pelo corto y negro como el carbón y ojos azul profundo. Vestía un traje de montar de cuero e hizo una reverencia durante la presentación: te llevaré al nido de águilas. El camino puede parecer un poco espantoso, pero las mulas conocen el camino y no se equivocarán. Estamos en tus manos, Mía. Si me permites preguntar, ¿quién es tu padre? Mía parpadeó. Ah, mi señora, no lo sé. Mi madre ha compartido historias, pero no quiero ofender a nadie. Le sonreí. Si dijera que eres hija de mi padre, Robert Baratheon, con solo mirarte, lo creería. Tienes sus ojos. Ella tragó saliva con fuerza, mirándome con incertidumbre. No temas, no le guardo rencor a mi madre. Si te sientes cómoda aquí, quédate con mi bendición. Sin embargo, si lo deseas, me encantaría que sirvieras en Bastión de Tormentas. Serías hermanastra de una dama suprema. Piénsalo. Mía estaba atónita, pero continuó con su trabajo con profesionalidad. Los escuderos que trajimos parecían mareados, pero mi guardia de la tormenta se mantuvo firme y no permitió que el miedo se reflejara en sus rostros mientras ascendíamos. El valle era hermoso, al igual que las montañas de la luna. La nieve cubría esas montañas, y aún había escarcha por delante en nuestro viaje. Era verano, pero a esta altitud, el clima traía un frío intenso. Ahora entendía por qué sería inhóspito cuando los vientos invernales comenzaran a llamar. Mía nos dio su palabra y asentimos sin problemas. El último tramo de nuestro viaje después del Castillo de Cielo podía hacerse a pie o a través de una cesta con poleas. Algunos eligieron la cesta, pero yo, curioso, tomé el sendero panorámico a pie. No fue nada fácil. A veces parecía más una escalera con asideros que escalones. Si pensaba que tomar la puerta sangrienta era difícil, esto era un nivel completamente diferente de imposible. No habría forma de que los soldados pudieran subir allí mientras los defensores lanzaban piedras y flechas. Finalmente, todos llegamos al nido de águilas. Ser Bardy Segin nos recibió y completamos el ritual tradicional del pan y la sal. Disculpe la prisa, Lady Myrcella, pero he recibido instrucciones de acompañarla al gran salón de inmediato. Lady Lisa y los señores del valle la esperan. Ni siquiera una oportunidad para refrescarnos del viaje. Mantener a un posible oponente desprevenido estaba en su derecho, aunque no se sentía bien. Aún no había determinado qué resultado prefería Lisa. Siempre se había asumido que el valle se pondría del lado de Stannis debido a los vínculos familiares a través de Oster Tully y Catelyn Stark. Sin embargo, no se había movido, fuera del grupo simbólico bajo el mando de Néstor Royce. Y ahora deseaba una prueba de los 7 para decidir el asunto. Esperaba hablar con ella en privado antes de dirigirme a la nobleza del valle, pero eso no parecía estar en los planes.
Los escuderos no se unieron a nosotros y, en cambio, fueron conducidos a sus aposentos. Lord Fell, Ser Bonifer, mi guardia de la tormenta y Seraris fueron conducidos al gran salón. Era una cámara austera con paredes de mármol veteado azul. No había dorados ni adornos, salvo los estandartes de la luna y el halcón, las columnas de mármol y la alfombra de seda azul. Conté al menos 50 guardias con capas azul cielo que brillaban con mallas plateadas y blandían lanzas. Noté al menos una docena que no empuñaban lanzas, sino pesadas ballestas. Una ligera punzada de terror me recorrió la espalda. Aquello era absurdamente excesivo, casi insultante. No solo había guardias en la sala, sino también varios nobles del valle. Curiosamente, el número de nobles era menor de lo que esperaba, al contrario de lo que ocurría con los guardias. Reconocí a algunos, incluyendo a Lord Néstor Royce, Petyr Baelish y muchos otros que conocía de vista por sus sellos. Más allá de los nobles de pie, había un estrado elevado que albergaba 2 tronos de arciano, los únicos asientos de la sala. Uno estaba ocupado por la regordeta Lady Arryn y el otro por un niño pequeño, que debía ser Robert Arryn. Lisa se levantó al verme acercarme. Lady Myrcella ha venido a declarar su derecho a ser la hija legítima de Robert Baratheon. Ha venido a afirmar que su hermano, Tommen Baratheon, también lo es. Incluso ha llegado al extremo de exigir un juicio de los 7 para determinar la validez de su afirmación. Incliné la cabeza respetuosamente. Lady Arryn, tiene usted razón, aunque me gustaría señalar que fue usted quien me invitó a conducir el juicio de los 7. Los labios de Lisa se curvaron levemente. Oh, sí, lo hice. Sin embargo, antes de que podamos ocuparnos de esos asuntos, me temo que tenemos un juicio completamente diferente que considerar. He tenido conocimiento de que hay un traidor entre los señores del valle, y eso debe ser resuelto primero. Mire alrededor de la habitación. Podría referirse a Baelish. Néstor Royce, estás acusado de conspirar con otros nobles para cometer traición. Querías acabar conmigo y gobernar el valle. Vi a Néstor retroceder en estado de shock. Mi señora, comenzó, pero otros señores lo interrumpieron. Es cierto. Lord Néstor afirmó que Lady Arryn no era apta y que debía ser destituida. También se reunió conmigo, aunque afirmó que temía por la salud de Lord Robert, dijo Lady Wynwood. Y conmigo, dijo que Lisa estaba loca por el dolor de una viuda y que estaba dañando a nuestro señor, afirmó Orton Redford. Lisa miró a Néstor y le dijo, has conspirado y conspirado contra mí. ¿Qué dices? Hice esto por Robert Arryn. Es evidente que el muchacho no se encuentra bien. Se han comportado de forma extraña desde su regreso al valle. Néstor se apartó de Lisa y se dirigió a sus compañeros. Les hablé en confianza para que pudiéramos hacer lo correcto para el valle. No es traición cuidar del hijo de Jon y asegurarnos de que no caiga en las garras de alguien enfermo. Lord Lionel Corbray meneó la cabeza con disgusto. Conspiraste como un Lannister y me dijiste que querías ser el regente y asumir el cargo de mayordomo del valle. Eres un traidor. Dijiste que me apoyarías. Dije lo que necesitaba que creyeras, pero en realidad, envié un mensaje inmediato a Lady Lisa sobre tu traición. Royce no estaba haciendo un buen trabajo, pero intentar intervenir en su favor amargaría al valle. Incluso podría empeorarle las cosas. La puya de Corbray sobre conspirar como un Lannister no me pasó desapercibida. El rostro de Néstor empezaba a enrojecerse de ira mientras más nobles intentaban hablar a la vez. Lisa pidió orden. La decisión no la tomará la nobleza del valle, anunció Lisa, sino que la decidirá el defensor del valle, vuestro señor feudal, Robert Arryn. El silencio se apoderó del pasillo mientras el pequeño enclenque sonreía. Ahora puedo hacer volar al malo. Recordé haber leído que el nido de águilas no empleaba verdugos. En cambio, arrojaban a la gente fuera del nido de águilas, arrojando sus cuerpos cientos de metros hacia la muerte. Esto era incomprensible. No se trataba de justicia. Era una simple ejecución. Y Lisa había esperado hasta ahora para hacerlo, pero ¿por qué? El rostro de Néstor había perdido todo color. Mi señor, mi señora, solo hice lo que creí mejor para el valle. No pueden pretender que me ejecuten. Petyr Baelish intervino. Mi señor, ese es el precio de la traición. Mi único consejo, Lady Lisa, es esperar a ejecutarlo hasta que haya delatado a sus cómplices. Néstor se giró hacia Baelish. Ni siquiera eres digno de estar en el nido de águilas, y mucho menos de hablar. Tu casa apenas supera la de un. ¿Te atreves? Gritó Lady Lisa. Antes estaba serena, pero ahora parecía furiosa. Tú, un traidor, ¿te atreves a hablarle así a Petyr? Él ha demostrado su lealtad, y tú no. No demoraremos mala justicia. Mi querido petirrojo, ¿qué hacemos con él? Hazlo volar, aplaudió alegremente el niño de aspecto enfermizo.
Petir Baelish frunció el ceño, molesto, pero se mordió la lengua. Los guardias acudieron rápidamente a detener a Néstor, mientras otros abrían 3 pesadas barras de bronce que cerraban una puerta interior empotrada en la pared. No. Exijo un juicio por combate. Esto es una farsa. El movimiento se detuvo por un momento. Entonces, Lisa soltó una carcajada. Juicio por combate. Esa es una tradición ándala ligada a la fe de los 7. Ahora tenemos un nuevo rey, uno que no sigue esas viejas costumbres. No existe tradición de juicio por combate bajo el mando de R'yor. Mi guardia de la tormenta se puso rígido y me di cuenta de que había sido una trampa. Miré a mi alrededor. Nos superaban en número considerablemente, y las ballestas lo empeoraban todo. Mi guardia de la tormenta ni siquiera llevaba puesta la armadura completa debido al ascenso que acabábamos de completar. Señora Arrine, entonces ¿por qué estoy aquí? ¿Ya le has jurado lealtad a Stannis? ¿Nos estabas engañando? Pregunté en voz alta. Lisa me miró. Myrcella Waters, bastarda, hija del incesto. Eres una criatura que no puede tener honor. Te mereces que te traiga aquí para que enfrente la justicia. Mis guardias de la tormenta se erizaron a mi alrededor, con las manos en las empuñaduras, pero les indiqué que se callaran. Las probabilidades eran malas. Probablemente podría matar a varios e incluso subir al estrado, a pesar de la distancia, e intentar tomar a Roberto y a Lisa como rehenes, pero en esos pocos segundos, las saetas de las ballestas resonarían y causarían un daño mortal. Tenía otras cartas que jugar primero, y si incluso esas me fallaban, otra opción. Y todos ustedes, caballeros, señores, damas e hijos leales del valle, ¿aceptan esto? Atraer a nobles y caballeros con falsas promesas. Violar el derecho de huésped. Falsas afirmaciones que ni siquiera mi tío, Stannis Baratheon, hace. Desconozco qué prueba reunió Lord Néstor sobre la inestabilidad de Lady Lisa, pero empiezo a comprender su punto de vista. Muchos señores no pudieron mirarme a los ojos. Los pocos que lo hicieron sonrieron con sorna. Maldita sea, ya los habían comprado y pagado con una moneda u otra. Lady Waynewood habló. Quizás sería mejor reservar a Lady Myrcella para el juicio del rey. Su carta solo proclamaba que Joffrey y Tommen eran bastardos. Lisa hizo un gesto con la mano. Hablaremos de Myrcella Waters en un momento, pero por ahora, el señor del nido de águilas ha hablado. Ejecuta la sentencia sobre este traidor y envíala a través de la puerta de la luna. Hazlo volar. Hazlo volar. Observé cómo terminaban de abrir la puerta, enviando un viento frío por toda la habitación. Por encima del viento, Brienne susurró. ¿Cuál es el plan, Myrcella? No hagas nada. No intentes pelear bajo ninguna circunstancia, respondí. Royce gritó y despotricó mientras luchaba contra los guardias que lo arrastraban hacia la puerta de la luna. Luchó, pero contra varios hombres más jóvenes, no pudo detener su avance, y entonces, al borde, me miró por última vez y fue lanzado al viento. Los guardias forcejearon con las puertas, antes de que lograran cerrarlas de nuevo. Néstor Royce estaba muerto. Robert Arryn vitoreó y rió, y tuve que preguntarme, una vez más, qué pasaba con los 7 reinos. Este tipo de escena se burlaba de los valores declarados de Poniente. La hipocresía reinaba en mis 3 vidas, pero esto era exagerado. Y ahora, a tratar contigo, Myrcella Waters, pues ella fue una de las cómplices. Vino con falsas excusas para colaborar con los Royce y suplantarme. La miré y supe que mi tarea no sería convencerlo a ella, sino convencer a los guardias y nobles en la sala. Le negaste a los Royce una prueba de combate. Supongo que se debió a tus dudas sobre la destreza de tus caballeros. ¿Qué decís, caballeros del valle? ¿Queda alguno entre vosotros lo suficientemente valiente como para estar a la altura de las circunstancias? Varios gritaron a la vez, pero Lisa los silenció. No habrá juicio por combate. Nos atenemos a las tradiciones de nuestro nuevo rey. ¿Ah? ¿Entonces planeas convertirte a R'yor? ¿Abandonar a los 7? ¡Qué aburrido! ¿Va a volar alguien más? Se quejó al pequeño desgraciado en la silla de anciano. Lisa le sonrió a su engendro. Sí, mi amor, terminaremos esto rápido. Ah, entonces, un juicio espectáculo, sin testimonios, sin pruebas, simplemente un eres culpable y te largarás. ¿Es esto justicia? ¿Es esto tan alto como el honor? Y bien. Varios guardias parecían bastante desconcertados, pero los nobles se mantenían firmes. Habían apostado por Lisa y Stannis, maldita sea la manera. No hay nada que presentar. Eres un bastardo, no te pareces en nada a Robert Baratheon, y como un bastardo, tramas una traición. Liberas a los Royce con el único propósito de convencerlo de tu causa. ¿Por qué otra razón lo harías? Es hora de juzgar. Mi guardia tormenta se tensó, lista para morir en mi defensa contra todo pronóstico.
Tenía que cambiar de marcha, al menos bajar el ritmo. Me arrodillé. Puedo ver el resultado antes de que el joven Lord Robert lo pronuncie. Tiene su septón que puede escuchar mis últimos pensamientos y oraciones. Ser Bardisegin habló rápidamente. No tenemos ningún septón aquí, pero tenemos un septo donde puede rezar. Lisa torció el cuello al mirar al capitán de su guardia. Frunció el ceño, pero luego asintió con magnanimidad. Haz que tus guardias bajen sus armas y tendrás una hora en el septo antes de tu ejecución. Les hice un gesto para que lo hicieran, pero Seraris se opuso. No. Lady Mircella, no puedes pedirme que me haga a un lado. Soy un caballero de la Guardia Real. No caerás antes que yo. Seraris, el rey Tommen aún vive. A lo que te ordeno y algún día podrás ser rescatado y regresar con él. Parecía en conflicto, pero lo miré fijamente y hablé en voz baja, para que solo mi guardia de la tormenta pudiera oír. Por favor, no todas las esperanzas están perdidas, pero no debe luchar. Él cedió, y él y mi guardia de la tormenta se deshicieron de sus armas. Tomé mis dagas ocultas, así como mi daga de acero valirio, y las coloqué en la pila. Una última cosa, Lady Arrine, ¿podría Lord Baelish hablar conmigo en el septo? Él conoce a mi familia, y quisiera decirle unas últimas palabras en privado. Lisa parecía confundida, pero antes de que pudiera hablar, Lord Baelish asintió. Media docena de soldados con capas azules me separaron de mis guardias y me llevaron al septo. El septo solo tenía una entrada y una salida, así que me dejaron sola adentro. No tuve que esperar mucho. Solo unos minutos después, Petyr Baelish se unió a mí. La escena en el gran salón, las numerosas miradas de Lysa Baelish, su furia ante el cuestionamiento de la nobleza de Petyr, me dejaron una cosa clara. Petyr Baelish era quien manejaba los hilos de Lysa. Desarmado, aún podía matarlo. Incluso podía intentar tomarlo como rehén, aunque era arriesgado. Antes que nada, necesitaba información. XXXX. Petyr Baelish había trazado un plan perfecto. Ned Stark estaría muerto, y la encantadora Sansa Stark estaría a su merced. Pero algo había salido mal, y ese algo era alguien llamada Mircella. Todos sus planes habían fracasado debido a la más absurda combinación de circunstancias fortuitas. Eddard no había muerto, y Sansa no estaba a su merced. Se había visto obligado a trazar nuevos planes, pero la influencia de Lady Mircella seguía añadiendo demasiado caos para que las cosas avanzaran según lo planeado. Ni en sus sueños más locos hubiera creído que las tierras de la tormenta de todos los reinos traicionarían a Stannis. La oratoria de la princesa era impresionante, quizá incluso superior a la suya. Anteriormente una idea de último momento en la mayoría de sus planes, tras esos sucesos, su perspicaz mirada y oído le permitieron descubrir más sobre ella. Tenía el don de hacer amistad con muchos, era imperturbable bajo presión e incluso tenía cierta habilidad con el lanzamiento de armas. Eddard Stark creía que se dedicaba a los venenos, y era completamente despiadada. Su propia versión de los pajaritos había escuchado todo el enfrentamiento entre Cersei y Mircella, y como a la princesita no le había importado en absoluto la vida de su doncella. Una persona extraordinaria. Una persona peligrosa. Su conquista de Arenal había sido la gota que colmó el vaso. Demasiados sucesos inesperados en los que salió victoriosa. Era demasiado brillante como para dejarla con vida, no si Petyr quería seguir en la cima. Sus planes ya estaban en marcha. Los Lannister ahora necesitaban perder. La hija enferma de Lysa tenía que casarse con Shireen, y entonces Stannis sufriría un desafortunado accidente. Ese no había sido su plan original, pero al ascender, uno debía ser flexible, y ahora sentía una profunda curiosidad por saber por qué deseaba hablar con él. No era la razón que había declarado, por supuesto. ¿Acaso buscaba un último intento de negociar por su vida? De ser así, se decepcionaría. Su anterior actuación en el gran salón era prueba suficiente del peligro. Si no hubiera apostado solo por la nobleza del valle que controlaba, directa o indirectamente, su petición habría sido efectiva. Señora Mircella, espero no estar perturbando sus oraciones. Ese era el otro aspecto de Mircella que Petyr desconfiaba de él. Los extravagantes rumores sobre su favor ante los dioses eran creídos. Señores, caballeros y gente común creían que contaba con el favor de los 7. Era un pozo de potencial sin explotar que nadie había intentado explotar en mucho tiempo. No habría lugar a dudas. Mircella moriría hoy. En absoluto, Lord Baelish. Que Ser Bonifer no se entere, pero ahora mismo me importa más tu opinión que la de los 7. Petyr rió. Será nuestro secreto. Dime, ¿por qué querías verme? Porque tienes el poder aquí. Es evidente si uno se molesta en mirar. Quiero saber por qué traicionaste a mi familia, cómo podemos arreglar este lío y llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Sonrió.
Es un poco tarde para eso. Lisa ya tomó su decisión. Parecería débil si se retractara. La dama suprema de las tierras de la tormenta se encogió de hombros. Era solo, ¿qué? ¿Una quinta parte de la nobleza del valle aquí en el nido de águilas? Estoy segura de que un hombre de tu talento podría convencerlos de que la proclamación de Lisa era menos de lo que parecía. ¿Qué quieres? El hombre conocido como Meñique simplemente negó con la cabeza. No suelo hacer esto, pero como morirás pronto, no me importa compartir. He llegado tan lejos como he podido bajo el mando de los Lannister, y ahora tengo la oportunidad de alcanzar la cima del poder. Robert Arryn necesita una esposa, y Stannis necesita un esposo para su heredera y su hija. Tienen una edad similar, ambos padecen aflicciones, y el valle se habrá unido a la guerra a tiempo para rescatar las tierras de los ríos. Le susurraré palabras dulces a Lady Catelyn. Los Tuchis se alegrarán de ser salvados, y he hecho amigos en el dominio que también apoyarán la unión. Esos ojos azules se encontraron con los suyos, y ella sonrió. Inteligente, y como controlas a Lisa, ¿quién controla a Robert? Si algo le pasara a mi tío, podrías gobernar eficazmente a través de Shireen. Eddard Stark podría ser problemático, pero de todas formas nunca le gustó ser hermano. Podría funcionar, aunque arriesgas mucho con tus violaciones del honor y las costumbres. El tío de Stannis es muchas cosas, pero esto le resultará molesto. Podría rechazar una propuesta de matrimonio así solo por esa razón. Rápido, mi señora, deberías estar orgullosa. Tú y Varys son los únicos dos a quienes considero fuertes en este juego de tronos. Ella inclinó la cabeza y Petyr vio que ella aparentemente seguía tranquila, a pesar de la sentencia de muerte que pesaba sobre su cabeza. Hay otras opciones, Lord Baelish. Ponte del lado de Tommen y trae el valle contigo si tienes ese poder. Podrías tener tierras, incluso podríamos concertar un compromiso matrimonial, y tú podrías gobernar las tierras de la tormenta. No busco el poder por el poder, sino proteger mi vida y la de mi familia. Controlar el valle y las tierras de la tormenta. Piénsalo. Este camino significa que no tienes que depender de la inclinación de Stannis a aceptar semejante pacto. Puede que no le guste la idea de casar a su hija con un niño enfermo. Y, después de que terminen las guerras, tendrá una guardia real, y un asesinato no tiene garantía de éxito. Tu plan tiene múltiples posibilidades de fracaso. La salud de nuestro joven Lord Robert la decidirá un maestri. Si escribe que nuestro petirrojo está bien, ¿quién lo negará hasta que sea demasiado tarde? Tu propuesta no me augura nada bueno. Tu pueblo tampoco me aceptaría jamás como su señor. Lo harán si se lo ordeno. Lo harán si tú eres la razón por la que ganamos esta guerra. El valle inclinará la balanza. Mi tío ya se tambalea a pesar de su superioridad numérica. Sus hombres se burlan de él en sus copas, y nadie desea que sea rey. Petyr la miró y notó un ligero temblor en su mano. Así que estaba asustada. Sus argumentos eran válidos, pero no, era demasiado arriesgado. Myrcella también se parecía demasiado a él. Alguien experto en el juego jamás se haría el secundario. Era una estratagema desesperada que, si aceptaba, jamás le llevaría al verdadero poder en las tierras de la tormenta. Lo más probable era que muriera en el momento oportuno, y Lisa se sentiría insoportable ante la sola idea de un compromiso con otra persona. Una oferta curiosa, pero debo rechazarla. Ya que te he consentido, dime, ¿qué tal te pareció a Renal? Tengo curiosidad. Myrcella entrecerró los ojos, luego miró hacia otro lado y respiró profundamente. Si no puedo salvarme a mí mismo, quiero salvar a mi pueblo. Lord Fell, Ser Aris, Ser Bonifer y mi guardia de la tormenta. Que Ser Bardis y Lady Wynwood lo presencien. Lo haré con mi propia firma. Todos ellos por Edmure Tully, hermano de Lady Lisa, y los nobles rehenes restantes de las tierras de los ríos y del norte. El intercambio se realizará lo antes posible en la Puerta Sangrienta. Petri se sorprendió un poco. Quizás Myrcella no era como él después de todo. ¿Acaso su acto de lealtad y honor personal no era solo un acto? ¿De verdad le importaban sus subordinados? La idea era extraña. Alguien tan hábil e inteligente no debería ser tan ingenuo. Se inclinó hacia adelante. Piensa en lo que esto significa, Lord Baelish. Tu plan tiene aún más probabilidades de éxito si Lisa se aseguró personalmente tantas vidas. Existe una posibilidad real de que Edmure muera después de que se enteren de mi ejecución. Entonces, tendrás un escenario desagradable en las tierras de los ríos en lugar de un vínculo familiar con su próximo lord. Una parte de él quería fastidiarla. Había arruinado sus posibilidades de matar a Eddard y llevarse a Sansa, pero sabía que no podía dejar que sus pasiones se interpusieran en sus objetivos. Este era un buen trato, y aumentaba aún más las probabilidades de éxito de sus planes futuros. Tener tantos nobles adicionales presionando por el matrimonio entre Shireen y Robert garantizaría su éxito.
Muy bien, traeré pergamino y una pluma, además de algunos testigos. Lord Feliceraris podrán observar. Te diré qué escribir. No necesito una clave secreta incrustada como una pequeña venganza. Mircea accedió, y pronto se escribieron las cartas que describían el acuerdo. Lisa, la estúpida, incluso estaría agradecida al enterarse de cómo había convencido a Lady Mircea para que liberara a su hermano. Un día muy productivo en general, y varios pasos más hacia su ascenso. Las acciones turbias del valle repugnaban a Brienne. El valle era conocido como la parte de los 7 reinos que más valoraba el honor y la virtud de la caballería. Las tierras de la tormenta se centraban más en la lucha. Sí, a menudo eran honorables, pero la prioridad era alcanzar la gloria en la batalla. El dominio era conocido por sus fantásticos caballeros de torneo, pero no superaban a ningún otro reino en cuestiones de honor. Y, sin embargo, el valle había demostrado ser despreciable, a pesar de su reputación. La absurda justificación de que Mircea fue quien violó el derecho de huésped al conspirar con Néstor Royce sin duda enfurecería a los dioses. Brienne quería despotricar contra sus captores, pero sabía que su señor estaba trabajando para arreglar la situación, incluso ahora. Brienne había aprendido a confiar en Mircea. Aunque la situación se veía sombría, sabía que la dama de Bastión de Tormentas encontraría una salida. No los encerraron en las infames celdas celestiales del nido de águilas. Dado el breve tiempo que les quedaba para reunirse, los mantuvieron en habitaciones cercanas. Los habían despojado de la escasa armadura que tenían y los habían registrado a fondo en busca de armas. Brienne se sentía desnuda sin sus brazos ni armadura. Paganos, todos ellos. Blasfemos y herejes. Se alejan de los 7 y rechazan el juicio por combate porque saben que los dioses nos favorecen. Ser Bonifer, furioso, habló tan alto que los guardias que estaban fuera de sus habitaciones temporales pudieron oírlo. Serly le gruñó. Ese cabrón traicionó al viejo león. Se suponía que Baelish vendría al nido de águilas para convencerlos de que se unieran a nosotros. Si alguna vez le pongo las manos encima a esa comadreja. Quizás sea mejor no amenazar al individuo con el que Nuestra Señora está intentando negociar, comentó Certeo. Serly se calmó y esperaron en un silencio descontento. Todos estaban preocupados por lo que sucedería. La rápida ejecución de Lord Royce no les auguraba nada bueno. Ahora, ni siquiera tenían sus armas y estaban realmente indefensos. Después de un rato, Lord Feliceraris fueron escoltados fuera, por razones desconocidas. Llegó la hora acordada y los escoltaron de vuelta al gran salón. Mircea parecía ilesa, al igual que Lord Feliceraris, aunque ambos tenían un aspecto sombrío. Brienne y los demás estaban retenidos por 2 guardias. Ser Bardis anunció el hecho con voz firme y clara. A cambio de Seraris de la Guardia Real, la Guardia de la Tormenta, Ser Bonifer y Lord Rothfell, la actual Dama Suprema de las Tierras de la Tormenta acepta liberar a todos los rehenes nobles de Arenal, incluido Lord Edmure Tully. La lista seguía un buen rato. Brienne estaba confundida. No se mencionaba la liberación de Lady Mircea. Cuando terminó, Mircea también intervino. Encargo a mi guardia de la tormenta y a mis vasallos que organicen el regreso rápido de los rehenes, y el intercambio debe realizarse fuera de la Puerta Sangrienta, bajo la supervisión de Ser Barristan, el comandante de mi guardia de la tormenta. A Brienne se le hizo un nudo en el estómago. Algo andaba mal. Lady Mircea terminó de hablar, y ahora era el turno de Lady Arryn. Mircea Batters ha sido declarada culpable de conspirar con los Royce para traicionar a su señor jurado. En nombre de Stannis de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, Lord Roynari y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, por la palabra de Robert Arryn de la casa Arryn, señor del nido de águilas y fiel guardián del este, te condeno a muerte. No. Gritó Brienne y arrojó a los 2 guardias de capas azules con un estallido de fuerza. Alto, ordenó Mircea, y Brienne se congeló, permitiendo que los 2 guardias la agarraran nuevamente. No hay nada que pueda hacer aquí, Lady Brienne. Aunque Lady Arryn y Lord Baelish han demostrado ser mentirosos, confío en que la maldición que caerá sobre sus casas por violar el derecho de huésped hará justicia. Gracias por su servicio, Lady Brienne, y continúe sirviendo a las tierras de la tormenta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Brienne y comenzaron a rodar por su rostro al ver a 2 guardias del nido de águilas agarrar a Mircea por los brazos, mientras otros 2 abrían la puerta de la luna, dejando entrar una ráfaga de aire frío. El sol casi se había puesto, lo que hacía que el frío la azotara aún más fuerte que cuando Lord Néstor fue arrojado. Esto no podía estar pasando, no, Mircea. Brienne se desplomó de rodillas. Cuando Mircea estaba a pocos metros de la puerta, miró hacia atrás con una sonrisa que distaba mucho de la habitual. Con la vista nublada, Brienne pensó que parecía casi maníaca.
Una caricatura grotesca. Una última cosa, Lady Arryn. Mi guardia de la tormenta, tanto aquí como en el resto del mundo, se asegurará de que su hermano les sea devuelto sano y salvo, pues conocen su deber y tienen honor. Pero no se equivoquen, Lisa, señores del valle, sirvientes de Arryn. No habrá una rendición dócil de mi ejército. Habrá guerra y sangre, y sabrán que la furia es nuestra. Las últimas 4 palabras de Myrcella salieron en un rugido que desmentía su tamaño. Los 2 guardias que la sujetaban se quedaron momentáneamente desconcertados por el volumen. Myrcella se liberó del brazo de un guardia, lo usó para agarrar al otro que la sujetaba y se lanzó con el hombre que llevaba agarrado por la puerta de la luna. Un clamor se elevó por el gran salón ante el inesperado final de la ejecución. Lord Robert aplaudió alegremente y brincó, gritándoles a 2 personas que volaban a la vez. Mientras tanto, Ser Jaspar, Lord Fel y Ser Teo gritaron: «Nuestra es la furia». Las pesadas puertas se cerraron una vez más. Bonifer y Barlow rezaban, pidiendo a los 7 que velaran por su fiel sirviente. Rhaenys cerró los ojos y rezó en silencio. Al abrirlos, miró a Lady Arryn y luego a Lord Baelish con todo el odio que pudo reunir. Juró que, un día, los vería muertos. Fin del capítulo 42.